Muy bien, muy buenos días para todos, muy buenas tardes también, para aquellos que se conectan de otra región que no sea Latinoamérica y el Caribe. Vamos a estar comenzando en apenas 2 minutitos el encuentro de hoy, les agradecemos que se vayan sumando y estaremos comenzando en breve con lo que será el tercer webinar de nuestra cuarta temporada de la Green Banking Winner Series. De nuevo agradecerles por acompañarnos como siempre y ya comenzamos. Buenísimo, ahora sí, con 3 minutitos pasados de las en punto. Es un placer para mí darles de nuevo los buenos días y también buenas noches o buenas tardes para aquellos que nos acompañan de otras regiones del mundo. Me complace... Uy, creo que perdí. ¿Se me escucha? Hola, hola. Sí, te escuchamos. Sí, se escucha. Perdón. Mil disculpas. Pero les comentaba, me complace darles la bienvenida en nombre de IFC a la cuarta temporada de la Green Banking Winner Series. En la actualidad, para aquellos que no están al tanto, IFC es el mayor banco de desarrollo del mundo donde apoyamos con financiamiento, asesoría y capacitación el desarrollo sostenible del sector privado en mercados emergentes, siendo uno de los principales inversores de impacto a través de los ya casi 70 años de vida, es decir, desde nuestra fundación allá por el año 1956. Primero, como siempre me presento, yo soy Juan Pablo Barquiza, soy miembro del equipo de finanzas climáticas de IFC y actualmente lidero todo lo que estamos haciendo desde la Green Banking Academy, también conocida en nuestra región como GBAC, para lo que es Latinoamérica y el Caribe, ¿no? Haciendo un doble clic ahí en lo que es GBAC. GBAC fue lanzada en el año 2018 y es una de las primeras plataformas enfocados específicamente en asesoría y conocimiento en temas de finanzas sostenibles, enfocado principalmente para el sector financiero, ¿no? Acompañando sobre todo a lo que es la banca en esta transformación hacia un sector más responsable y más sostenible. Desde nuestra creación, desde la creación de la Green Banking Academy, ya se han desarrollado numerosas actividades de consultoría estratégica con muchas de las principales instituciones financieras de nuestra región. Hoy en día ya superamos los 43 bancos asesorados en nuestra región y también hemos capacitado y sensibilizado a casi 49.000 profesionales del sector financiero en menos de 7 años. Yendo un poquito a lo que va a ser el webinar de hoy, para este tercer encuentro de nuestra cuarta temporada, contamos con una audiencia en registrados que representa a 27 países de Latinoamérica y el mundo, lo que confirma nuevamente el gran interés que despierta el tema que vamos a discutir hoy sobre el financiamiento sostenible de las cadenas de suministro, también llamadas cadenas de valor en español, obviamente, y cómo esto en nuestra región conlleva una gran oportunidad para el sector financiero en la actualidad, ¿no?
Para dar un poquito más de contexto sobre el tema, sin obviamente meterme demasiado de lleno en la actualidad las cadenas de valor globales concentran la mayoría de las emisiones y también crean la mayoría de empleos en la industria y en consecuencia, por supuesto, los bancos pueden desempeñar un papel clave canalizando capital hacia proveedores con mejores prácticas ASG. Hoy en día, integrar criterios sostenibles en los programas de financiamiento permite reducir riesgos y abrir nuevas líneas de negocio, y todo esto está siendo impulsado por el creciente apetito y también la creciente demanda de productos financieros sostenibles y responsables, sobre todo en nuestra región, ¿no? El auge del comercio sostenible y las nuevas regulaciones globales crean incentivos para desarrollar instrumentos innovadores como puede ser, por ejemplo, el factoring inverso sostenible, que premia a las empresas con buen desempeño ambiental o social. Entonces, estas soluciones, si podemos llamarlas así, relaciones con organizaciones ancla, benefician a un sector fundamental como es el de las micro, pequeñas y medianas empresas, y también posicionan al sistema financiero regional como motor y como actor principal de la transición hacia una economía baja en carbono. Entonces, a modo de resumen, así para concluir un poquito esta introducción, y obviamente sin querer adelantar lo que vamos a conversar ahora durante el encuentro de esta mañana, el financiamiento sostenible de las cadenas de valor combina rentabilidad con sostenibilidad, convirtiéndose entonces en una ventaja estratégica de crecimiento para todos los bancos y para el sector de la región hoy en día, ¿no? Entonces, yendo para el plan del encuentro de hoy que tenemos planificado para lo que va a ser este tercer webinar, el plan para hoy es comenzar con una presentación sobre los fundamentos, las grandes oportunidades, también los desafíos y los diversos beneficios que trae el financiamiento sostenible de las cadenas de valor para el sector financiero en Latinoamérica y el Caribe. Y una vez terminada esa presentación, pasaremos al panel que solemos organizar siempre, un panel de discusión abierta con invitados que traen distintas perspectivas y experiencias desde sus instituciones, trabajando en este tipo de proyectos que apoyan la transformación sostenible de la industria en Latinoamérica. Pero bueno, antes, y como en todos nuestros webinars, tengo que hacer los anuncios logísticos para que estemos todos en la misma página. Entonces les ruego, por favor, que tengan en cuenta los anuncios que están viendo en pantalla. Este webinar está siendo grabado y va a tener difusión pública. Les vamos a estar enviando los materiales y la grabación del mismo, que va a ser subido a nuestra plataforma de YouTube de la Green Banking Academy en los próximos días. Y también les agradecemos si al final pueden invertir unos 20, 30 segundos para dejarnos sus comentarios y su feedback completando la encuesta de satisfacción que vamos a estar compartiendo al final del encuentro. Por primera vez, hace mucho no lo hacemos, vamos a estar cambiando del código QR que solíamos hacer para que ustedes escaneen con teléfonos a una encuesta de la misma plataforma Teams. Así que, por favor, quédense hasta el final para así nos pueden dejar sus comentarios y su opinión. Y esto es fundamental para nosotros porque obviamente nos ayuda a seguir mejorando encuentro tras encuentro. Pero bueno, ahora sí, ya estamos todos listos para poder comenzar el webinar de hoy. Para esto doy la bienvenida a dos grandes colegas, como lo son John Martin Wilson, quien es líder del financiamiento de la cadena de valor, y Andrés Bahamón Cuervo, quien es oficial de operaciones senior del equipo de finanzas climáticas, ambos trabajando en IFC, por supuesto, para Latinoamérica y el Caribe. Y bueno, la idea es para que puedan ellos enseñarnos un poco más sobre las grandes oportunidades que ofrece este sector tan interesante para las instituciones financieras en nuestra región en la actualidad. Así que John, Andrés, muchas gracias por acompañarnos hoy. Por favor, adelante, la pantalla es toda suya. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo. Voy a ver si puedo compartir la pantalla. Ustedes me dicen si la ven. ¿Sí se ve? Sí, perfecto. Ok. Sí se ve, John. Bueno, quizá entonces empezar con una muy pequeña introducción de mi lado. Sí, como mencionó Juan Pablo, soy parte del equipo de IFC. Estoy basado en la ciudad de Bogotá, en Colombia, y de ahí encargado del tema de financiamiento de cadenas de valor o supply chain finance para la región de América Latina y el Caribe, el equipo de instituciones el grupo de instituciones financieras acá en la región. Una disculpa, quizá dos disculpas, porque vamos a ir muy rápido sobre las láminas. Como se han dado cuenta, están en inglés. Entonces,
Bueno, se facilita de mi lado tenerlas en inglés, pero cuando se las compartamos para la salida del webinar y bueno, también creo que en la publicación en la página del Green Banking Academy van a estar en inglés y en español. Entonces, para el día de hoy, lo que nos gustaría tomar estos primer segmento de aproximadamente 30 minutos para poder hablar de una introducción muy general a lo que son las cadenas de valor y la sostenibilidad entre las cadenas de valor, el papel del IFC en el desarrollo de los diferentes ecosistemas y las diferentes etapas de la cadena de valor, la digitalización como uno de los elementos principales para potencializar e impulsar hacia el crecimiento, los elementos necesarios, especialmente productos para el desarrollo de las cadenas de valor. Vamos a hablar de las oportunidades que vemos y el crecimiento que se ha ya experimentado en la región en los últimos 5 años. Y acá le pasaría también la palabra a Andrés, que va a adentrar específicamente en todos los elementos de la sostenibilidad, también como un elemento necesario para poder impulsar el crecimiento de las cadenas de valor en la región desde la sostenibilidad. Entonces, bueno, ¿qué es perdón, creo que también Juan Pablo había hecho un anuncio de que si tienen alguna pregunta, por favor vayanla agregando en el chat de este mismo webinar. Y entre Ariana y Juan Pablo nos van a hacerlas alcanzar, ya sea durante la misma presentación o al finalizar. Entonces, con toda confianza, por favor, vayan agregando sus comentarios, sugerencias o preguntas también dentro del chat. Bien, entonces, bueno, desde la definición general de las cadenas de valor o las cadenas de valor sostenible o lo que llamamos Sustainable Supply Chain Finance, obviamente, consiste de la migración hacia la adaptación climática, pero también el incremento de la eficiencia desde el capital de trabajo, ¿no? Porque ese es el capital de trabajo, el incremento en el acceso a financiamiento, lo que le proporciona al proveedor, especialmente aquellos de pequeños y medianos tamaños, para que puedan emplear de los fondos que se están recibiendo desde el financiamiento de la cadena de valor para poder llegar a incluir esos elementos de la adaptación y mitigación climática. Y en general, obviamente, el propósito final es reducir los costos que se presentan entre los proveedores y los compradores, y en particular poder captar los diferentes elementos de la sostenibilidad dentro de la evolución, ¿no? Para que se tengan mejores financiamientos a los pequeños proveedores, para que se tenga también una reducción de riesgo, y no solamente de riesgo climático, sino también de riesgo crediticio y riesgo operacional dentro de todos los eslabones de la cadena de valor. Como mencioné en la segunda parte de la presentación, Andrés va a profundizar en bastante detalle respecto a todos los elementos del financiamiento desde la sostenibilidad misma. Un par de palabras entonces respecto del papel que juega el IFC en el desarrollo de las cadenas de valor sostenibles. Y acá, bueno, son en tres grandes rubros en los cuales el IFC participa en las cadenas de valor, en el desarrollo de las cadenas de valor y en el financiamiento de las cadenas de valor. El primero es en el desarrollo de lo que en inglés se llamaría el Enabling Environment, que ven en la columna de la izquierda. Um, bueno, en español le llamaríamos el marco o el ecosistema del financiamiento de cadenas de valor. Y acá, bueno, se enfoca en trabajo o actividades de asesoría o de asistencia técnica
a los gobiernos de los diferentes países de la región de América Latina, ¿no? Y esto es en el desarrollo de los estándares de sostenibilidad, en el desarrollo de taxonomías verdes, que varios países, bueno, o están ya desarrollando o ya han desarrollado lo que es la taxonomía verde que califica o que establece cuáles son los criterios de elegibilidad, por ejemplo, para lo que puede ser un productor sostenible. Andrés nos va a explicar bastante en detalle en la segunda parte de la presentación, como había mencionado, el papel del IFC en desarrollo de los criterios de elegibilidad y sostenibilidad en las cadenas de valores. Pero además, digamos, de trabajar en los temas de sostenibilidad, el IFC también trabaja en el desarrollo de leyes de garantías mobiliarias, en el desarrollo de los sistemas, tanto normativos como digitales de la factura electrónica, en el desarrollo de las legislaciones de factoring, um, y también en el desarrollo de registros, ya sea de facturas electrónicas o registros de financiamiento también mediante bueno, el uso de cuentas por cobrar o derechos de crédito, ¿no? Que vienen siendo también necesarios para el financiamiento de cadenas de valor. Entonces, el desarrollo de los registros de garantías mobiliarias. En la segunda columna, el IFC entonces juega un papel en trabajar con instituciones financieras en proporcionar servicios de asesoría para desarrollar todo su ecosistema. Y aquí vamos a entrar en algo de detalle respecto de cuáles son los elementos de esa asesoría que el IFC le puede dar a las instituciones financieras que quieren desarrollar sus cadenas de valor, que quieren incluir la sostenibilidad dentro de sus cadenas de valor, que quieren desarrollar nuevos productos de financiamiento, o que quieren migrar hacia el desarrollo de plataformas digitales para el empleo de sus cadenas de valor, ¿no? Y finalmente están los servicios de asesoría de IFC, donde IFC también invierte, ya sea mediante, bueno, ya sea productos de deuda, productos de capital o productos de compartición de riesgo con el financiador de las cadenas de valor. Bueno, y creo que no tenemos que profundizar mucho con respecto a este tema del financiamiento. La idea, obviamente, es que el financiamiento de las cadenas de valor actúa como un catalizador, un impulsor para el acceso de financiamiento de las pequeñas y medianas empresas mediante la automatización y el uso de la tecnología, la reducción de riesgos, obviamente, y la potencialización o el empleo de el papel que juegan los compradores anclas para permitir la inclusión de un mayor número de pequeñas y medianas empresas dentro del financiamiento de la cadena de valor, reducir los riesgos y proporcionar un mejor retorno a las instituciones financieras que están participando. Vamos a entrar ahora a hablar de los diferentes elementos de la tecnología o la digitalización, pero lo que me gustaría acá es simplemente respecto todo el ecosistema o los diferentes elementos. La idea es utilizar la data que se genera, pues, vamos a entrar a la factura electrónica, para emplear esa data en los elementos de la originación, con el efecto de poder utilizar las capacidades digitales que se vayan desarrollando, es decir, la factura electrónica, las plataformas digitales, la firma electrónica, el credit scoring y la originación electrónica, etcétera, para poder dentro de esa plataforma darle un mejor servicio, y tener una mayor conectividad, obviamente, con los clientes finales también de la institución financiera. Entonces, acá la digitalización obviamente viene siendo el impulsor principal en ese ecosistema. Y bueno, de acá creo que todos estarían ya un poco al tanto de cuáles son los diferentes trends o los avances y los elementos que están, digamos, en desarrollo para el impulso de las cadenas de valor mediante la tecnología.
Y en la región de América Latina, bueno, el impulso tecnológico principal viene siendo la factura electrónica y vamos a hablar de eso en más detalle. La inteligencia artificial con la data que se va generando apoya mucho en el desarrollo de los modelos de riesgo, los modelos de originación, el pricing de el financiamiento, los diferentes términos y con la diferente data, obviamente, que se puede o se está desarrollando. Está la digitalización de otros tipos de documentos de la cadena de valor y uno de los elementos principales también vienen siendo las alianzas que se han creado entre las empresas de fintech y las instituciones financieras en poder adentrar y capitalizar en estos diferentes elementos y trends en el desarrollo. Generalmente, bueno, para el desarrollo de eso también se adientra dentro del desarrollo de toda de la plataforma en todos sus diferentes componentes. Este viene siendo uno de los elementos en los cuales también el IFC puede apoyar a las instituciones financieras que tienen el deseo de una digitalización más detallada de sus cadenas de valor para poder tener no solamente, digamos, el sistema interno que está conectado, por ejemplo, al core bancario, sino también ya tener más presentabilidad y facilidad en el desarrollo de lo que se llamaría la capa de presentación de interfase para los usuarios, la integración de esas fases también dentro de los ecosistemas del banco. Y esto permite, digamos, que desde el inicio hasta el final de la cadena de valor, es decir, desde que se crea, por ejemplo, una cuenta con el cliente, lo que se llamaría el onboarding en inglés, que es cómo se suben los clientes a el ecosistema de la cadena de valor. Acá la digitalización obviamente viene reduciendo los costos de manera significativa y aumentando las ventajas de cuántos proveedores se pueden incluir en la cadena de valor, ¿no? Con respecto de la factura electrónica, una de las grandes ventajas o uno de los grandes catalizadores en nuestra región viene siendo, bueno, los diferentes elementos de la factura electrónica. Y acá, bueno, la factura electrónica en América Latina, en los países lo han implementado, presenta la oportunidad de una autenticación inmediata y una validación completa de la factura electrónica que se ha emitido, que se pueda financiar, ¿no? Y esa validación, a diferencia de muchas otras regiones, bueno, en otras regiones al nivel global, la autenticación viene desde la autoridad fiscal del país, ¿no? Entonces eso le da mucha certeza de que no se estarían financiando facturas que no son auténticas y no han sido verificadas. También representa la no revocabilidad del instrumento, es decir, en varios de los países la factura electrónica representa un título ejecutivo o un título de valor que una vez confirmada se convierte en un instrumento irrevocable de pago por el pagador de la factura, lo que le da una certeza que no existe en algunas otras regiones a el cesionario o la institución que financió esa factura. La importancia también de los diferentes registros en donde se inscriben las facturas electrónicas o el financiamiento de las facturas electrónicas y el papel que eso juega a lo largo del financiamiento y el control que uno tiene de la custodia misma del instrumento. Entonces, si vemos también un poco el technology stack de la factura electrónica, lo vemos como, digamos, el primer layer o la primera capa de la factura electrónica es la factura electrónica fiscal, a la cual se le van agregando estas otras capas subsecuentes para el financiamiento de la factura, ¿no? Entonces, el envío de la factura del proveedor al comprador, la recepción de la factura y los bienes o servicios por parte del comprador, en la aceptación o la confirmación de la recepción de esos bienes y servicios. Entonces, esos cada uno vienen siendo capas adicionales. Muchas veces yo lo explico como si fuesen estos
tipos de mensaje, que es la misma tecnología de WhatsApp, donde uno envía un mensaje de texto en WhatsApp y le aparece un checkmark. Cuando se recibe aparecen dos checkmarks y cuando se lee aparecen los dos checkmarks en color azul, ¿no? Entonces esto viene siendo capas que se van agregando a la factura fiscal electrónica y después de esa aceptación, ya sea tácita o expresa, se puede inscribir en el registro de la factura electrónica y endosar a la institución que lo está financiando, ¿no? Y esto es la importancia de cómo funciona un registro de la factura electrónica, porque si podemos ver desde la autoridad fiscal, el proveedor envía la factura al comprador, el comprador confirma que la factura se ha recibido, el proveedor entonces registra y puede financiar su factura a compañías de factoring, a fintechs, a bancos o a vehículos de inversión, ¿no? Y el technology stack, ya, el elemento donde se cumplen todas las facturas y se agregan estos anexos, es lo que se convierte en el título ejecutivo o el título valor, el título irrevocable, ¿no? Bueno, para el desarrollo, desde el IFC tenemos también varios elementos en los cuales el IFC va proporcionando apoyo. Uno de ellos viene siendo en el desarrollo de los productos, que no son solamente un producto. Generalmente las cadenas de valor, el financiamiento de cadenas de valor en América Latina ha sido mediante el factoring inverso o el factoring confirming, pero ahora en día se permiten muchos otros productos de financiamiento dentro de la cadena de valor y bueno, ahí se incluye no solamente el factoring inverso o confirming, sino el factoring tradicional que va creciendo a pasos agigantados en la región, el financiamiento de portafolio, el financiamiento mediante garantías mobiliarias. Y también otros elementos del desarrollo de esos productos, que es, por ejemplo, el desarrollo del perfil de riesgo y el desarrollo de ese perfil de riesgo dependiendo de cuáles son los productos y cuáles son los segmentos. Hemos hablado ya un poco anteriormente de los procesos de digitalización y cómo se puede potencializar la tecnología para llegar más lejos en la cadena de valor, poder incluir nuevas cadenas de valor, poder incluir nuevos clientes también empleando las tecnologías. Y bueno, en la siguiente parte de la presentación, Andrés nos acompañará en discutir cuáles son los elementos del financiamiento sostenible y cuáles son los elementos de la sostenibilidad. Generalmente aquí les presento muy brevemente lo que es la matriz que generalmente se requeriría para una institución financiera pueda desarrollar todos los elementos necesarios para poder potencializar, para poder hacer crecer o para complementar en los cuadritos que hayan falta dentro de su institución financiera en cómo realmente incluir todos los elementos que pueden potencializar el crecimiento máximo de este tipo de financiamiento en sus instituciones, ¿no? Y eso vienen siendo, bueno, cómo se desarrolla el modelo de negocio, cuáles son los productos que venía mencionando y vamos a entrar un poco más en una lámina siguiente, cuáles son los elementos de la sostenibilidad que son necesarios de incluir, cómo se puede capitalizar, digamos, en sus equipos comerciales y de entrega de producto, cuáles son todos los elementos de digitalización y cuáles son los elementos de la mitigación de riesgo. No voy a entrar en cada uno de estos por temas de tiempo, pero obviamente esto es como si fuese el universo de todos los elementos o todos los cuadritos que se requieren para poder perfeccionar y potencializar al máximo las cadenas de valor en sus instituciones financieras. Aquí, un poco hablar de los productos de financiamiento, como estaba mencionando, generalmente en América Latina lo que se ha empleado para financiar cadenas de valor es el reverse factoring o confirming, pero en general se pueden financiar y ahora se pueden utilizar mediante los desarrollos normativos que han existido en los diferentes países de la región, muchos otros productos, ¿no? Productos de factoring, productos de descuento, productos de forfeiting, productos de financiamiento, descuento de facturas electrónicas,
electrónicas, pero también se pueden crear productos de prefinanciamiento antes de la venta, es decir, en donde se emplean garantías mobiliarias también para financiar órdenes de compra, para financiar inventario, para financiar diferentes productos agrícolas, ¿no? Y muy brevemente, bueno, acá no voy a entrar en el detalle de ellos, pero esto viene siendo, digamos, algunos de los productos que se pueden desarrollar y donde IFC también, bueno, ha participado con algunas instituciones financieras en desarrollo y lanzamiento de nuevos productos en el mercado. Ahora, me gustaría concluir solo con un par de observaciones adicionales respecto al crecimiento del mercado y el potencial, el crecimiento que ya se ha observado en el mercado de América Latina y el potencial que tendríamos hacia futuro, ¿no? Y bueno, América Latina realmente ha sido la región a nivel global que más ha crecido en el financiamiento de cadenas de valor en el mundo con un crecimiento de más de 44% desde el 2002. Y eso se representa, digamos, por crecimientos también en Colombia con su factura electrónica. Y en Perú, México también, independientemente de algunos de los problemas que han existido, digamos, con la política de comercio exterior y aranceles, pero Chile viene siendo en la región el país a los cuales no solamente se crean todos los diferentes elementos para el ecosistema y el modelo normativo al que se quiere llegar, sino que, no sé, hay un comentario que no sé de la presentación, pero este ya es la última pantalla, donde básicamente me gustaría finalizar con dos puntos principales, ¿no? En América Latina existe un potencial de crecimiento masivo de financiamiento de cadena de valor, por dos razones principales. Primero, porque el gap de financiamiento a los proveedores existe más de $1 trillón anuales, representando uno de los gaps financieros más grandes a nivel global. Y en América Latina se financian aproximadamente menos de 10 a 15% de las facturas elegibles para financiamiento en la región. Es decir, se están financiando como máximo 15% de las facturas elegibles de financiamiento hoy en día. Y si vemos eso, entonces, de cómo se pudiese realizar esto en el crecimiento, obviamente, por la expansión de los diferentes tipos de facturas electrónicas financiables, donde se observa un crecimiento entre 5 y 12%, la masificación de la factura electrónica, la creación de registros de factura electrónica, crea un potencial de crecimiento donde en América Latina realísticamente se pudiesen potencializar entre 50 y 100.000 millones de dólares de financiamiento con cadenas de valor sostenible anualmente, con un solo 10% de incremento en el financiamiento de estas facturas elegibles. Entonces, acá el llamado precisamente es poder incluir el tema de sostenibilidad en ese crecimiento, ¿no? Entonces, la oportunidad es masiva y bueno, el llamado es ese de cooperar, de buscar nuevas oportunidades y pensamos que el crecimiento de las cadenas de valor en América Latina viene siendo una de las mayores oportunidades bueno, para todas las instituciones financieras de la región. Acá le pasaría la palabra a Andrés para incluir los elementos de la sostenibilidad. Buenísimo, John. Pues muchas gracias. Por favor, acabo de hacer takeover de la presentación. ¿Me confirmas, porfa, si ya se ve? De acuerdo, creo que sí, estamos todavía Perfecto. en la última lámina donde se está hablando del crecimiento. Listo. Pues John, muchísimas gracias. Ahorita ya entrándonos entonces en la parte de qué es esto de Sustainable Supply Chain Finance, pues es básicamente, digamos, una propuesta de valor que traemos desde IFC de acompañar a las instituciones financieras a integrar estos factores de sostenibilidad directamente dentro de sus productos de cadena de valor para incorporar y ayudar a robustecer su relación con sus principales compradores o con sus clientes, digamos, de la cadena de valor
y a través de esos grandes compradores como poder llegar a toda su cadena de proveeduría con opciones de financiamiento que les ayuden a avanzar en esa agenda. Entonces, pues digamos, básicamente hay dos elementos, ¿no? Entonces está el elemento de pues, sostenibilidad, que es básicamente todo este drive o el interés que trae, digamos, la entidad, la compradora, en integrar y robustecer su base, digamos, de la cadena de valor por factores no solamente de sostenibilidad, sino también de resiliencia en su propia cadena de valor, en asegurarse que esos socios comerciales que tiene dentro de su cadena, pues tienen una probabilidad de permanencia en el tiempo y pues que también tiene una diversificación de sus diferentes proveedores y no tiene, digamos, como una concentración en unos específicos y que van avanzando en línea, digamos, como con sus expectativas. Obviamente, esto también está muy vinculado a lo que sus propios consumidores, sus propios clientes del comprador le están demandando y pues efectivamente esto tiene un impacto en la marca, digamos, como del comprador, ¿no? Y pues efectivamente, cada vez más vemos que estos grandes compradores, las multinacionales, las transnacionales, pues están vinculados a marcas que son muy visibles, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues cada vez más vemos que tienen sus propios objetivos a nivel tanto climático como sociales y pues buscan desplegarlo con todas sus partes interesadas, ¿no? Y pues por el otro lado, nosotros lo vemos como una gran oportunidad para las instituciones financieras, pues para crecer sus portafolios y desarrollar productos innovadores y particularmente como una herramienta para poder desarrollar relaciones más robustas con esos clientes que tradicionalmente les gustan las instituciones financieras, que son estos clientes grandes en donde el riesgo percibido es menor, pero aparte por medio de la relación con estos grandes compradores, pues también logran llegar a una base de pymes, entonces también es una estrategia de captación de clientes, ¿no? Y obviamente, pues promover esa liquidez a través de toda la cadena de valor, en donde se ayude, digamos, como a tener, digamos, como mayor acceso al financiamiento estos pequeños. Entonces, entrando en la parte, digamos, climática, pues vemos que hoy pues, podemos decir que aproximadamente el 30% de las emisiones están vinculadas con el sector manufacturero. Y hay un creciente interés en esto. Ya vemos que más de 5.500 empresas tienen objetivos basados en la ciencia ya aprobados y que están divulgando su información. Y efectivamente, cuando vamos a ver y analizamos la cadena de valor de estas empresas, pues 20% está en ese Scope 1 y Scope 2, que es básicamente las emisiones que generan por la operación de su propio negocio y por la energía que consumen. Y el 80% de esas emisiones están en su cadena de valor. Entonces, pues esto nos da una visión de cómo están las prioridades en materia de qué tan material son los impactos que puede generar por sus propias acciones directamente, pero la realidad es que la fortaleza, digamos, y el gran reto está alrededor del cómo descarbonizar esa cadena de proveeduría y ese Scope 3, ¿no? Entonces, pues vemos tendencias y una evolución en esta materia, eh, pues donde efectivamente cada vez más estas corporaciones van impulsando sus estrategias de sostenibilidad, tratando de alinear los estándares internacionales y a compromisos internacionales, ¿no? También, digamos, como tendencias para ver cómo optimizar su capital de trabajo. Pues también las mismas compañías están permanentemente evaluando programas de supply chain finance que los ayuden, por un lado, evidentemente, integrar más su cadena de valor y alinearlos a sus compromisos, pero también, digamos, optimizar mucho ese capital de trabajo. Por otro lado, también vemos que hay una tendencia en deuda etiquetada, pues, que sigue siendo creciente. Acá yo estoy basado en México y vemos la tendencia muy específica el año pasado, por ejemplo, en el mercado de valores en México, más del 40% de las emisiones de deuda pública, pues fueron deuda pública etiquetada y en donde este tipo de entidades pues tiene una participación muy relevante. Eh, entonces, bueno, pues efectivamente, eh, muchos de estos grandes compradores, pues lo que buscan es promover e incentivar comportamientos
digamos, sostenibles dentro de toda su cadena de valor y lo están viendo como una oportunidad de negocio también para integrarse y para mostrar un mejor performance con sus clientes, con sus compradores, ¿no? Entonces, pues analizando inicialmente las ventajas del por qué lo hace esos participantes de la cadena de valor. Pues bueno, pues por temas de reputación, por temas del acceso al financiamiento, ahorita les contaba los de los bonos, entonces pues efectivamente el tener un portafolio que tiene estas características, hoy en día si vas al mercado de valores hay un mayor apetito por ese tipo de instrumentos. Y pues definitivamente estas entidades que ya empiezan a incorporar estos factores, pues entidades que ya no están mirando necesariamente en el corto plazo, sino que tienen una gestión que tiene una visión de largo plazo y los inversionistas lo perciben de esta forma. Son empresas que tienen una visión de largo plazo y como tal, pues empiezan ya a tener acciones para diversificar esos riesgos climáticos, pues tanto de mitigación como de adaptación al cambio climático, ¿no? Obviamente en algunos casos esto también implica tener acceso a mejores condiciones financieras, robustecer las relaciones comerciales de largo plazo. Evidentemente, un proveedor que está en una cadena de proveeduría de uno de estos grandes compradores y que está mostrando su interés en alinearse con los objetivos de su gran comprador, pues es, digamos, un integrante de la cadena de valor que es mucho mejor percibido para este gran comprador. Entonces, se está impulsando mucho esa relación de largo plazo. Y pues el acceso a los mercados internacionales, pues efectivamente hay un comportamiento a nivel local, pero también si es una empresa que está buscando llegar a un mercado exportador, pues ya empiezan a haber muchos requerimientos alrededor de este comportamiento por el lado ambiental y social, ¿no? Entonces, bueno, es un poco para la parte de las instituciones financieras, pues hay también diferentes ventajas. Entonces, hay un potencial muy grande de crecimiento en este sentido, introduciendo instrumentos financieros innovadores, posicionándose versus los competidores en materia de finanzas climáticas. Eso, digamos, por el lado de aperturar y como generar, digamos, un nuevo mercado, ¿no? Y pues obviamente es el cumplimiento de muchos de los bancos ya tienen sus propios compromisos corporativos en materia de descarbonización, en materia de integración y de gestión de riesgos ambientales y sociales, ¿no? Y efectivamente también está la parte de, bueno, los bonos, ya sean verdes, sociales, sostenibles, vinculados a la sostenibilidad, pues hoy en día también es una oportunidad para las instituciones financieras que están integrando estos factores dentro de su portafolio de productos, pues esto lo que genera son un portafolio subyacente de productos y de cartera con este tipo de etiquetas que le dan la oportunidad de diversificar su estrategia de fondeo dentro de la institución. Y pues esto es muy bien percibido también por los inversionistas, por un lado, pero también, digamos, es una oportunidad para poder tener acceso a un financiamiento con unas características pues, diferentes, diferenciales y con características financieras que en algunos casos es mejor y que en el caso de los bonos tiene un apetito del lado del inversionista pues mucho mayor. También, digamos, como parte de la gestión de riesgo, la incorporación de factores ambientales, sociales y gobierno corporativo, pues le ayudan a tener una mejor gestión de los posibles riesgos climáticos con portafolios en sectores específicos, por ejemplo, ir modificando y teniendo un modelo de negocio más atractivo, tener, digamos, unos modelos, digamos, en donde tiene un servicio ya mucho más cercano. Tiene una ventaja, por ejemplo, de estas instituciones que empiezan a establecer sus programas de cadena de valor sostenible, pues generan unas relaciones mucho más fuertes con estos grandes compradores. Y aparte, pues eso les ayuda a llegar y potenciar su potencial de originación con con la pequeña y la mediana empresa, ¿no? Y pues efectivamente esto tiene un impacto en el valor de marca. Entonces, pues digamos en este sentido, la alineación basada en sostenibilidad, pues implica, digamos, un trabajo conjunto que está por un banco, por un lado del banco,
Por otro lado, el cliente ancla del banco, que puede ser esta empresa manufacturera, ¿no? Y después están toda su cadena de proveedores que trabajan con este cliente ancla. Entonces, para hablar de sostenibilidad, pues efectivamente también tenemos que empezar a pensar en cuáles son esos factores, digamos, que son importantes dentro de la cadena de valor, y hay una necesidad de un verificador que efectivamente esas prácticas pues, puedan ser verificables, auditables, y esto pues representa, digamos, algunos retos. Los retos en materia de estandarización, pues, básicamente hay muchísimos estándares y cada cadena de valor es completamente distinta, ¿no? Entonces, en materia de estandarización es complejo. eh, la complejidad en poder llegar a esa cadena de proveeduría pues es alta. Muchas veces tenemos unas redes de proveedores muy grandes en donde pues se dificulta poder llegar a los más chicos, ¿no? Eh, digamos, esa parte de el impacto en cómo poder medir y reportar, pues eso también es un reto, ¿no? Entonces, pues para esto existen también muchos estándares en el mercado que son unas de las o muchas de las bases para establecer estos programas de cadena de proveeduría sostenible. Entonces, pues hay algunos que hacen referencia o están los SDGs o los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, están los principios del ICC, del International Chamber of Commerce, que son la verdad muy recomendados, es muy completo, hablan de estándares tanto por el uso del recurso como por vinculados, digamos, con performance based, con KPIs. Estamos las entidades multilaterales, IFC particularmente en instituciones financieras, tenemos nuestros propios estándares de elegibilidad. Dependiendo de la institución que estamos financiando, pues tenemos cuáles son, digamos, esos estándares que crean esa alineación y con nuestros objetivos, digamos, de inversión, ¿no? Todas las estrategias de Net Zero, de Sustainable Finance Disclosure Regulation, las diferentes taxonomías que están a nivel regional, a nivel país, pues hoy, digamos, tenemos diferentes días para ver. Entonces, ya entrando en materia específicamente, hablando de un producto que es muy tradicional, que es el reverse factoring o el confirming, pero esto se puede replicar, digamos, a cualquier producto de cadena de proveeduría dentro de una institución financiera. Entonces, acá trajimos algunos, digamos, de estos principios de cómo poder incorporar esto dentro de la cadena de proveeduría. Entonces, de izquierda a derecha, ahí tenemos el primero y es, muchas veces dentro de los portafolios de las instituciones, pues tenemos clientes que ya están alineados a ciertos estándares de certificación. Esto es una oportunidad, pues, porque al final ya da una acreditación que está certificado por un tercero. Entonces, pueden establecerse programas de supply chain en donde se favorezca con ciertos criterios financieros, por ejemplo, a proveedores que estén alineándose a clientes que busquen dentro de su cadena de proveeduría alinear a todos sus proveedores hacia llegar a ciertos estándares de certificación. Entonces, esa es una de las alternativas. Otro es, digamos, específicamente algunos de los clientes o digamos, de los compradores pueden establecer sus propios KPIs de acuerdo a la materialidad que tienen en toda su cadena de valor. Esto puede ser a nivel de emisiones de efecto invernadero, consumo de agua, economía circular, etcétera, etcétera, ¿no? Existe también la alternativa de los ratings por parte de terceros como EcoVadis, Sustainalytics, que proveen ratings en la cadena de valor y pueden ser una alternativa también para vincularlo dentro del producto financiero. O en muchos otros casos también las mismas empresas, clientes del banco, los manufactureros en este caso, pues pueden establecer esos criterios de ESG y generar sus propias metodologías de scoring que sean muy hechos a la medida de acuerdo a lo que es realmente material importante para ellos. Y acá lo interesante es esto después, cómo se puede bajar a unos esquemas diferenciales de precio y unas estructuras de incentivos para diferenciar y premiar a aquellos que estén cumpliendo cierto estándar o que estén mejorando progresivamente
digamos, con ciertas prácticas. Entonces puede ser o a partir de incentivos para llegar a cumplir con ciertos criterios, por ejemplo, los que lleguen a obtener la certificación, ¿no? O de acuerdo a esos scores, pues hacer brackets de cuáles son los descuentos que puedo dar, ¿no? O basado en hitos específicos en donde a partir de ciertos hitos que cumplan los proveedores se puede generar un incentivo, unos, digamos, políticas de pago, por ejemplo, que estén vinculados a su comportamiento en materia de ESG. Eso es muy interesante porque, por ejemplo, se puede favorecer mucho más dentro de las políticas de pago de la empresa a aquellos con unos pagos más prontos, a todos aquellos que tengan los máximos estándares dentro de su metodología de ESG, ¿no? O también, pues, por bonos específicos. Entonces, esto, digamos, parte de tener obviamente un entendimiento muy específico de la cadena de valor y esto depende de cada uno de los sectores económicos. Entonces, si vamos a analizar un cliente que está en alimentos y bebidas, es probablemente muy distinto a uno que esté en manufactura de aluminio, en cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, esto, digamos, es una guía más a muy alto nivel de cuáles pueden ser esos principales pasos, pero pues generalmente se empieza a establecer esos objetivos y el alcance de la materialidad, mapear, digamos, toda la cadena de valor e identificar cuáles son todas las partes interesadas, empezar a recabar la información y tratar de identificar cómo están mis pares versus en este sentido. Priorizar cuáles son esos factores ESG que son más importantes y finalmente armar una matriz de materialidad. Acá traje como ejemplo una que la encontré en el informe anual, ya sea dentro del informe anual de Coca-Cola FEMSA, acá en México. Es el reporte integrado que tiene toda la parte, digamos, de financiera, pero también ya están reportando su parte de sostenibilidad. Ya que está la matriz de materialidad, que ya es la doble materialidad, que identifica cuáles son los que tienen factores que tienen mayor impacto desde el lado financiero, por un lado, y el impacto, digamos, en materia, digamos, ambiental, social y de gobernanza. Y ahí vemos, por ejemplo, no sé, el factor F, que es uso responsable de agua y protección de cuencas. Pues efectivamente, una refresquera, una empresa de bebidas, pues el tema de agua es un factor fundamental, digamos, por el lado ambiental, pero también, digamos, el impacto financiero que puede tener una escasez de agua, pues puede tener un impacto directamente sobre el balance de la entidad, ¿no? Entonces, pues como vemos, esto tiene un reto, porque tengo que medir efectivamente cuáles son los factores más materiales y empezar a medirlo desde la empresa manufacturera, pero que ellos puedan empezar a bajarlo a la cadena de valor. O sea, acá el reto es efectivamente el cómo poder tener esa capacidad para poder empezar a colectar esa data, a verificarla y identificar cuáles son esas mejores o esos estándares y cómo se compara con el resto de la cadena de proveeduría. Y ahí, digamos, yo creo que es bien importante analizar las capacidades que tiene el cliente para poder colectar esa data y hoy en día pues existen diferentes proveedores que pueden ayudar en una forma muy, muy amplia en desplegar estas capacidades para pues básicamente generar o vincular estos esquemas de pago vinculados también a todo el cuestionario y a toda la recolección de la información y de la verificación de la misma como parte del proceso general. Ya tratando de concluir un poco, entonces el implementar un sistema de cadena de valor sostenible, pues incorpora diferentes pasos, ¿no? Entonces acá es un poco en términos generales el cómo nosotros lo abordamos con nuestros clientes. Entonces, partimos de desarrollar guías para evaluar esa sostenibilidad, esas prácticas de sostenibilidad y esto tiene que ser de nuevo muy específico a cada sector. Dos, adoptar estas metodologías para implementar estos programas, digamos, ya específicamente con una entidad financiera. Tres, con esta entidad financiera, pues definir cuál es el foco del sector en el cual se quieren establecer este programa de cadena de proveeduría. Establecerle una forma universal para todos los clientes puede ser muy complejo. Entonces, un poco nuestra recomendación siempre es tratar de focalizarlo a un sector puntual
que sea muy material y que esté vinculado dentro de mi estrategia del banco, en donde tengo un mayor apetito de riesgo, ¿no? Ahí ya en conversación con sus principales clientes en este sector, pues establecer este programa con el comprador y establecer cuáles son ese modelo de incentivos que se pudiera establecer dentro de ese programa, ¿no? Ya empezar a hacer toda la parte de recolección de data y definir una línea base para entender el de dónde se está partiendo en la cadena de valor del cliente. Ahí hacer, digamos, el escalonamiento para saber y es hacer esa clasificación de todos los proveedores del cliente del banco, pues cuál es, digamos, como ese nivel de madurez que tienen y ya después, digamos, empezar a vincularlo con estas condiciones financieras de acuerdo a su mejora o al nivel, digamos, de calificación que tiene en materia de sostenibilidad. Y finalmente, pues esto lo que implica para la institución financiera y que es una ventaja bien interesante es cómo robustecer la relación con sus principales clientes para poder hacer no solamente ayudarle, digamos, con el producto financiero para el financiamiento de toda su cadena de proveeduría, sino también cómo robustecer, ayudarlo a robustecer la relación con, con todos sus proveedores y dar un valor agregado tratando de establecer planes de acción u opciones, digamos, como de mejora a cada uno de los proveedores y una reevaluación anual para ver un poco el cómo va mejorando y las acciones que se tienen que tomar de en adelante. Entonces, bueno, esto era un poco Perfecto. lo que teníamos preparado para conversar, eh, digamos, como base de conversación. Y bueno, te cedo la palabra, JP, de nuevo para que sigamos Mil con... gracias. Mil gracias, Andrés. Ahí estamos ya, empezamos a correr un poquito con el tiempo. Mil gracias, no te quería interrumpir. Igual súper interesante también, John. Muchísimas gracias por tu presentación. La verdad que abre un sinfín de oportunidades para el sector financiero y espero que estemos todos listos para poder saltar ahí. Estamos contestando las preguntas, como pueden ver en el chat, así que les vuelvo a recordar que lo tenemos abierto. Por cualquier consulta que tengan pueden ir escribiendo ahí. Si nos queda un tiempito, después las abordamos y si no les vamos contestando mientras continuamos con el encuentro. Respecto a la presentación, sepan que de vuelta, como dijimos al principio, tanto la grabación como los materiales los vamos a estar compartiendo en los próximos días con todos los participantes, así que quédense tranquilos que se los vamos a estar enviando por correo. Y bueno, ahora sí, para poder dar pie al panel de expertos que tendremos a continuación, por favor, primero permítanme presentarles al resto de los invitados que nos acompañan hoy de distintos mercados, sectores y también con distintas experiencias, ¿no? Primero, y antes que nada, es un placer también presentar a nuestra moderadora, que va a ser Gloria Tercero, quien es oficial de operaciones y especialista en inclusión financiera en nuestro equipo de IFC, y va a estar gestionando las conversaciones que tendremos esta mañana. Y para el panel de expertos contaremos con la presencia de Marilia Sánchez Krieger, quien es líder para América Latina en Accenture Development Partnerships, con Lourdes Chero, quien es asesora al Consejo Nacional de Competitividad del Ministerio de Economía y Finanzas del Perú, y con Marina Sara, quien es directora regional para las Américas en FCI. Estimados, bueno, es un privilegio, ya se los habíamos agradecido anteriormente por privado, pero es un privilegio que nos acompañen hoy. Estamos súper agradecidos de poder contar con su presencia y también, obviamente, súper interesados en poder conocer sobre sus experiencias y también cómo ven hoy, cuáles son sus perspectivas sobre un tema tan importante como las cadenas de valor y la vuelta de tuerca desde el punto de vista de la sustentabilidad que puedan aportar para esta discusión, ¿no? Así que, nos quedan casi un poquito más de media hora. Gloria, por favor, adelante, el panel es todo tuyo. Bienvenidos al resto de los speakers. Y acá nos quedamos súper atentos para tan enriquecedora conversación. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Y bueno, buenas tardes a todos y todas. Ya tuvimos el gusto de escuchar a John y a Andrés con dos presentaciones muy interesantes, ¿no? Primero, John nos comentaba sobre los diferentes componentes del financiamiento a las cadenas de valor y luego Andrés nos contaba un poco cómo podríamos integrarlo con prácticas sostenibles. No, ahora en este panel vamos a escuchar a nuestras invitadas expertas. Vamos a hacerlo por bloque para que cada una desde sus trincheras
nos puedan compartir retos, experiencias y soluciones para que se puedan impulsar este tipo de financiamientos, ¿no? en nuestras economías. Entonces, me da gusto darles la bienvenida a Marilia, Lourdes, Marina. Es un gusto para mí compartir este espacio con ustedes. Y si quieren, comenzamos contigo, Marilia, ya que la última presentación, la última parte de la presentación fue Andrés hablando un poco sobre sostenibilidad. Sabemos que en general, en agricultura sobre todo, ¿no? Los pequeños y medianos productores a menudo enfrentan este tipo de barreras sistémicas como falta de capacidad técnica, como falta de formalidad, falta de acceso a la certificación y demás que les impiden un poco cumplir con criterios de sostenibilidad, como veíamos en la presentación de Andrés, ¿no? Todas las aristas que se tienen que cubrir. Entonces tú, desde tu rol en Accenture, ¿cómo ves que los bancos, las instituciones financieras pueden estructurar programas de financiamiento a estas cadenas de valor que sean sostenibles, que incluyan no solamente el financiamiento, pero también otro tipo de asesoría o otro tipo de servicios técnicos para hacerlo integral, ¿no? Y para promover estas prácticas sostenibles? Claro que sí, Gloria. Muchas gracias. ¿Me escuchas bien? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha perfecto. Adelante. Perfecto. Gracias. De acuerdo, la financiación tradicional de la cadena de suministro está evolucionando para abordar riesgos financieros, pero también ambientales. La financiación sostenible de la cadena de suministro, como lo decía John, basada en factoring inverso, permite a los compradores combatir los efectos del cambio climático que suponen riesgos financieros directos para sus líneas de producción y a la vez mitiga los riesgos reputacionales. Esta evolución es especialmente crítica, dado que según el protocolo de gases de efecto invernadero, las emisiones de Scope 3 o alcance 3 representan más del 70% de la huella de carbono dentro de las empresas. Las cadenas de valor se vuelven sostenibles al integrar diferentes prácticas de sostenibilidad, como lo mencionaba Andrés, incluyendo evaluación y desarrollo de proveedores y la participación de terceros a través de proveedores de información ESG, también de las ONGs que están muy cercanas a estos pequeños y medianos productores y organismos de certificación. Entonces ya no es un uno a uno, sino uno, varios, ya se empieza como a hacer una orquestación de diferentes actores para que ayuden a esos pequeños y medianos productores en estos desafíos que tú comentabas en la pregunta. Esta integración de los actores transforma la financiación de una relación puramente transaccional, como la venimos viendo, a una alianza estratégica para la transformación de la sostenibilidad. Entonces, para que sea una alianza estratégica, sí tenemos que ver cómo conocemos mejor a nuestros clientes. Estoy hablando desde el punto de vista de la institución financiera hacia sus clientes, entender muy bien sus cadenas de valor y entender cómo los podemos ayudar en esos procesos a través de integración de entidades que les den soporte técnico, porque así ayudan a mitigar el riesgo. Los programas eficaces de sostenibilidad suelen implicar que los proveedores establezcan objetivos, esto es muy importante, ESG, y se sometan a evaluaciones anuales por parte de agencias de calificación. Los resultados de estas evaluaciones determinan la elegibilidad, para descuentos en la financiación o el acceso a soluciones de pago anticipado a través de plataformas digitales. Entonces, si se están dando cuenta, este tema de calificación, también que mencionaba Andrés, se vuelve muy relevante porque hay que tenerlo en cuenta a la hora de que estamos evaluando a esta entidad, a este cliente, porque va a ayudarnos a entender si continuamos suministrándose el préstamo, si de alguna manera los podemos ayudar, si podemos hacerle algún descuento. Y bueno, esto es súper importante. Hay una empresa líder como Nestlé, se han asociado con proveedores de calificación como Rainforest Alliance, que es uno de nuestros clientes, o también con la ISO para iniciativas centradas en agricultura. Mientras que EcoVadis ofrece calificaciones en ESG de amplio alcance, también muy populares en instituciones financieras. Entonces, yo creo que es una forma, nuevamente, reitero, de no mirar a nuestros clientes ya solo en una vía transaccional, sino enfocarnos en tener estas alianzas para entenderlos mejor y darles una mano
en apoyar en sus cadenas de valor. Muchas gracias, Marilia. Súper interesante. Sí veíamos, justo te iba a preguntar por algunos ejemplos específicos que nos pudieras compartir, ya que hablaste, ¿no? de estos dos, pero se ve que es como un baile de tres, ¿no? Con tres actores principales, proveedores, la empresa ancla, pero también la institución financiera, ¿no? En estos ejemplos que compartiste y en tu trabajo que has venido desarrollando, ¿cuáles han sido los factores de éxito que has visto, especialmente diseñando este tipo de incentivos que ya mencionabas, ¿no? Para impulsar no solo que lleguen a la meta, pero también que haya ese cambio de comportamiento, porque es como cambiarles el chip, ¿no? De ver la sostenibilidad como un todo y como parte del ADN de la cadena de valor. Entonces, cuéntanos un poquito sobre los factores clave y si tienes algunas aristas que quisieras también mencionar, adelante. Claro que sí, Gloria. Pensando en trabajos que hemos hecho desde Accenture y particularmente desde AEP, que es una de las líneas de inversión social que tiene Accenture, hemos trabajado con una banca de desarrollo y esta banca de desarrollo en alianza con una empresa líder de agroinsumos industriales en el Ecuador, impulsamos el desarrollo de un marco de trazabilidad para riesgos ESG con el objetivo de anticipar desafíos sociales y regulatorios y compartir información transparente sobre el origen y recorrido de los productos en su cadena de valor. Este marco, resultado de un análisis comparativo y una evaluación de madurez de sostenibilidad y trazabilidad, permite monitorear prácticas sostenibles y mitigar los riesgos ESG en toda la cadena, fortaleciendo la reputación y resiliencia de esta empresa. Esta iniciativa o este proyecto incluyó la priorización de los productos, o sea, ellos tenían varios productos, ¿no? dentro de su eh, línea, dentro de sus líneas de trabajo. Lo que hicimos es escoger dos productos. Siempre es importante y uno de los factores de éxito es si la empresa tiene varios productos, priorizar, ir de lo pequeño, del piloto, hacia lo grande, hacia la escalabilidad, para que las empresas también entiendan cómo se debe manejar este tipo de iniciativas. Entonces, una vez priorizamos el producto, empezamos a hacer todo el mapeo de la cadena de valor con recomendaciones de mitigación y el diseño de un modelo de gobierno y ruta de gestión del cambio, porque esto también es muy importante porque tú lo decías, es un cambio de chip, es un cambio de cómo vemos la cadena de valor de otra manera. Y esto lo alineamos con estándares globales de sostenibilidad. Muy importante el involucramiento del C-Level de las instituciones para que se entienda en dónde está el plus de este tipo de iniciativas. Este modelo demuestra cómo la trazabilidad y gestión de riesgos ESG pueden impulsar tanto la transparencia como la sostenibilidad del sector agroindustrial latinoamericano. Y claro, al incorporar este proyecto y este tipo de iniciativas dentro de su cadena de valor para entender y para dar estos primeros pasos, se vuelven mucho más, por decir, apetitosos o más clean para el sector financiero. Si me permites, quisiera hablar de otro, no sé cómo estamos de tiempo, pero bueno, yo creo que todos conocemos Natura. Natura es uno de las empresas mejor involucradas en las cadenas de valor de sus abastecedores. Entonces, ellos han desarrollado protocolos de abastecimiento en conjunto con comunidades indígenas locales en la Amazonía, no solamente en el Brasil, sino también en Colombia y creo que en Perú, con más de 7.300 familias que gestionan más de 2 millones de hectáreas de bosques bajo un uso compatible con la conservación, utilizando el análisis de ciclo de vida y la fijación de precios internos de carbono para reducir emisiones de Scope 3. Este caso ejemplifica cómo las grandes empresas ancla pueden estructurar relación de suministro que alineen objetivos comerciales con el resultado de conservación. Y bueno, esta relación ha sido muy importante también en su muestra, ¿no? En su marketing, porque demuestra cómo su relación o su integración con la comunidad es importante, además de la calidad de sus productos. Entonces, yo creo que también en temas reputacionales es muy importante tener esto en cuenta. Quisiera traer otro ejemplo. Adelante. Es también entre Brasil y Argentina, que es el programa Pro Carbono. Este programa Pro
Procarbono de Bayer, que abarca 220.000 hectáreas en Brasil y Argentina, mostró que los agricultores con un alto nivel de adopción eliminaron un promedio de 928 kilogramos de CO2, equivalente por hectárea al año, con un aumento anual del 11% en la productividad y el 16% en la captura del carbono. Y aquí quisiera resaltar el 11% de aumento de la productividad. Yo creo que este tema se tiene que ver no como un paso adicional que va a implicar un costo sin un retorno. Al contrario, lo que estamos viendo al tener en cuenta estos proyectos dentro de las empresas es que podemos también tener un tema de productividad. Eso es muy importante. Esto demuestra que las prácticas regenerativas pueden generar beneficios, como lo estaba mencionando, tanto ambientales como económicos, lo que sí justifica la financiación bancaria. Entonces, nuevamente, los invito a que no lo vean como un protocolo más, como algo que está exigiendo de pronto los marcos regulatorios, sino algo que puede beneficiar también tanto a la entidad cliente como a los bancos a la hora de revisar los riesgos de las empresas clientes. Gracias, Marilia. Y para concretar un poco lo último que estabas comentando, ¿no? Desde la perspectiva bancaria, ¿cómo se pueden estructurar programas que sean estrategias integrales y que no sean intervenciones aisladas o intervenciones solamente para cumplir con un check de regulación, ¿no? ¿Cómo hacemos para tener una visión desde la banca, que es la mayoría de las personas que nos acompañan hoy? ¿Qué consejos les brindarías a ellos? Claro que sí. Yo pensaría, un poco como lo mencionaba Andrés cuando estaba explicando, de pronto no empezar con todos los clientes del banco, empezar a acercarnos con los clientes en donde vemos más compromiso para estos temas, en donde están levantando la mano, empezar de pequeño para escalar. Un ejemplo práctico y útil es Mars. Ellos se comprometieron a reducir las emisiones totales de GEI en toda su cadena de valor en un 27% para el 2025 y un 67% para el 2050, priorizando intervenciones como la compra de electricidad baja en carbono, el abastecimiento de arroz en agricultores que utilizan métodos de riesgos alternativos y la reducción de la deforestación en las cadenas de suministro de cacao. Para los bancos, comprender estas estrategias corporativas permite un desarrollo proactivo de productos, anticipar qué proveedores necesitarán financiación de transición y estructurar programas que se ajusten a los plazos y requisitos de las empresas ancla. Entonces, como les digo, esto cambia el mindset de los bancos, esto es acercarse más, esto es entender sus cadenas de valor y al mismo tiempo utilizar ese acercamiento, lo que nosotros decimos el Human Certain Design, entenderlos mejor para poder crear o cambiar productos que ya tengan y que se ajusten a esos requisitos para que puedan apalancar este tipo de iniciativas. Muchísimas gracias, Marilia, y también por esos ejemplos y por la visión tan completa que nos ha brindado, ¿no? Desde tu rol en la consultoría estratégica y también de tu experiencia trabajando con la banca. Ahora me gustaría conocer un poco el rol que ha tenido el sector público, ¿no? Ya venimos de la consultoría estratégica, vamos alineándonos a entes públicos, en concreto Perú. Ya Perú se visualizaba en una de las láminas que John presentaba, ¿no? Como casos en los que se ha venido viendo mucho avance para habilitar y desarrollar este tipo de instrumentos de financiamiento a las cadenas de valor. Entonces, para esto quisiera llamar la atención de Lourdes y hablar un poquito contigo, ¿no? En los últimos años, ¿cuál ha sido el rol desde el Ministerio de Economía en Perú para promover el desarrollo de estos mercados financieros y el financiamiento específicamente para la micro, las pequeñas y medianas empresas? Lourdes, si nos puedes comentar un poco desde la perspectiva peruana. Hola Gloria, ¿cómo están? Buenos días con todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, interesante pregunta, porque cómo se da pues un marco en un país para luego dar incentivos y que un mercado crezca, que haya desarrollo, ¿no? En el caso del Ministerio de Economía y Finanzas en Perú, pues nos tocó un rol promotor, ¿no? Te estoy hablando del tema del factoring. Desde el 2015 el instrumento
no es muy nuevo en el desarrollo que ha tenido Perú, tiene un avance ya de 10 años y hemos visto una evolución fantástica. Y recientemente este año también se ha implementado el sistema de informativo de garantías mobiliarias, ¿no? Básicamente nuestro rol también fue promotor junto con actores públicos, privados, al igual que el factoring, porque hay que darle un marco legal, un marco normativo, y esto pues nosotros no lo hacemos solos, ¿no? Como Estado tenemos pues bastante alcance en tener alianzas internacionales, también tenemos compromisos institucionales en la región, con mayor alcance en la región, estamos hablando de compromisos de competitividad y productividad en marco de diferentes rankings internacionales, tenemos compromisos con OCDE, con las ODS, también tenemos compromisos o, digamos, alineamientos con las economías APEC, por ejemplo, donde es justamente que nosotros recibimos asistencia técnica, y esto es bastante interesante porque la asistencia técnica que podemos promover como Estado no solo es para funcionarios, que eso está buenísimo, sino también para el mercado, para la demanda, para la oferta. O sea, hay que cerrar todo este ecosistema, y es como ha sido nuestro rol, ¿no? Generando estas alianzas público-privadas, justamente el IFC, el Banco Mundial, entre otras instituciones, pues nos han ayudado bastante con la asistencia técnica, por ejemplo, para desarrollar un instrumento de garantías mobiliarias que tenga estándares internacionales, ¿no? Entonces, este rol para nosotros cumple un factor bastante interesante, ¿no? Hemos encontrado un mercado en el 2015, además de bancos y las empresas tradicionales, 2 o 3 empresas dedicadas a las facturas, y ahora son más de 130 en el mercado, tanto peruanas, chilenas, extranjeras, es decir, cómo comienzas a hacer también un mercado de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, ¿no? Entonces esto te puedo contar un poco desde el rol del ministerio, con otros ministerios obviamente también de la mano, y el sector privado, ¿no? Gracias, Lourdes. Sí, justamente me interesaba conocer cuáles han sido los resultados más recientes. Ya nos comentabas de ese crecimiento que han experimentado y qué tipo de impacto han tenido en los diferentes sectores, ¿no? Si ven algún sector que ha estado aprovechando más este tipo de instrumentos y cómo ves esa tendencia hacia los próximos años. Gracias, Gloria. Sí, para dar, digamos, la continuidad de esto es bastante interesante cuando haces un monitoreo, una evaluación de lo que está pasando. Incluso se ha generado un libro, ¿no? El Factoring 10 años en Perú, ¿no? Que es bastante interesante, está obviamente abierto al público. ¿Y qué ha pasado? ¿No? Ya te contaba el crecimiento de empresas, ¿no? Y que es para nosotros fundamental por el tema de competencia en el mercado, ¿no? Siendo Perú también, al igual que algunos en la región, concentrados en tema de financiamiento en algunas situaciones. El impacto, como se mostraba anteriormente en facturas, podemos dar un número estándar que en este año ha sido en un monto, digámoslo así, el 4% del PBI. En garantías mobiliarias, siendo su primer año con un sistema estandarizado que da trazabilidad, es 7% del PBI. Estamos hablando de un registro entre enero y de marzo, donde comienza a funcionar el sistema informativo de garantías mobiliarias, a octubre de este año. Solo en financiamiento, depurando la data, solo en financiamiento directo, digamos, acceso a crédito, es básicamente 21.000 millones de dólares, es 7% de nuestro PBI. En soles, bueno, hablando en soles, es 80.000 millones de soles, ¿no? En la moneda peruana. Entonces, estas son cifras grandes, ¿no? Como registro en constitución, con garantías con bienes muebles, son más de 145.000 registros, ¿no? En solamente estos 8 meses. Justamente teníamos nosotros bastantes alianzas con Costa Rica, Colombia, y en nuestro registro actual tenemos 503 acreedores, ¿no? Han aparecido pues registros que antes no podíamos mirar porque no teníamos un sistema unificado, trazable, ¿no? Transparente. Entonces, además obviamente de los bancos, tenemos toda la trazabilidad de los bancos, del Banco de Desarrollo en Perú, del banco que desarrolla el agro en el Perú.
entre otros acreedores dedicados a las micros, pequeñas, medianas empresas. Estamos viendo cómo estamos mutando en el tema de garantías, de solamente dar garantías con vehículos, ¿no? Ahora podemos tener toda la trazabilidad, nos hemos encontrado con todo el tema, digamos, agroexportador que tenemos bastante rico nosotros, podemos trazar ya quién es el acreedor que está financiando con bienes muebles de diferentes cosechas, ¿no? Nos hemos encontrado, oye, quién está financiando el espárrago, cómo se está financiando la chía, cómo estás dando tu maquinaria u otros insumos en el agro o en la agroexportación como bien mueble, ¿no? Justamente hablamos de todas estas cadenas de suministros, cómo cada parte, la cuenta por cobrar, el flujo dinerario, todo eso ya lo tenemos trazable, ¿no? Entonces, lo mismo nos está pasando con el factoring al migrar Perú también al factoring electrónico, ¿no? Que se ha dado, no tiene muchos años para nosotros eso, cómo podemos tener data importante en sectores diversos. Hemos detectado, por ejemplo, en facturas la industria química, la industria de alimentos, que en Perú también ha crecido bastante en los últimos años, y en servicios de transporte, por decirte sectores puntuales, ¿no? Como ejemplo. Gracias, Lore. No, gracias a ti, Lourdes. Estas son acciones que ya ustedes están ya implementando y están tomando en cuenta, ¿no? Con la data que les está generando el registro. ¿Qué otras oportunidades ves y también qué desafíos, ¿no? Porque esta es una gran responsabilidad y también un desafío para el país. Entonces, en este tipo de instrumentos, mencionabas el factoring que ya tienen 10 años y garantías mobiliarias este año que se lanzó. Como en otro tipo de instrumentos para financiamiento de cadenas de valor, ¿qué ves tú como oportunidad o desafío para impulsar el sector empresarial en general? Gracias. Sí, mira, en general hay un tema interesante también que ha estado en tendencia ciertamente los últimos años en todos los países de la región, que son los temas sostenibles, ¿no? Sociales, verdes. Perú comenzó con unas emisiones bastante interesantes de bonos sostenibles soberanos, es decir, desde el Estado, desde el gobierno peruano hace unos años, un par de años. ¿Y esto qué ha hecho? Ha hecho que se comiencen a etiquetar las cosas, los proyectos de inversión pública grandes, y tratar de buscar este financiamiento sostenible tanto desde el lado público-privado, ¿no? También desarrollamos la hoja de ruta de finanzas verdes. Estamos desarrollando ya varios capítulos de la taxonomía de finanzas verdes y lo toco porque son temas que hemos revisado, visto en las primeras presentaciones y cómo podemos mudar nuestros instrumentos de facturas a este tema, por ejemplo, que ahorita en Perú no es que exista, no hay una medición, oye, ¿cómo está haciendo las facturas importantes para esta parte sostenible? O las garantías mobiliarias también, ¿cómo podrían, ¿no? ayudar a ciertos sectores de bionegocios, bioeconomía, qué sé yo? Eso creo que es una gran oportunidad también, de acuerdo a los otros instrumentos que hemos ido generando en el mercado. ¿Cómo está el Perú etiquetando su industria? Ya al hablar de este desarrollo de taxonomía de finanzas verdes, obviamente nos hemos sentado con el Banco Mundial, con otros organismos, con diversos ministerios y sobre todo con los actores del sistema financiero, ¿no? La superintendencia de banca, es decir, todo el mundo ha mudado también a este tema, digamos, sostenible, porque es un negocio, porque es una oportunidad y porque nosotros tratamos de buscar también los incentivos adecuados para que se desarrolle esta industria. Otro tema interesante que ha pasado en Perú el año pasado y este año ya estamos viendo los resultados es este megapuerto en una de nuestras regiones o en una de nuestras ciudades en Chancay, ¿no? Con la cooperación pues, o las alianzas con el Estado de China. Entonces ya hemos visto que en la logística, ya, como decirte, lo que estaba en teoría ya está en práctica, ¿no? Hemos reducido entre 10 y 14 días el traslado, el transporte, por decirlo así, y todas las industrias logísticas que se están generando
digamos, alrededor de esto, ¿no? Esto va a ser una oportunidad interesante para productos como arrendamiento financiero, certificados, los certificados de cosecha también que se mostraban en alguna de las presentaciones, y también cómo las garantías y demás puedan tener una industria en base a esto, ¿no? ¿Cómo desarrollamos aquí la oportunidad con asistencia técnica para la oferta también, ¿no? ¿Cuáles estas inversiones que se pueden dar tomando en cuenta la evolución de la data que ya tenemos, ¿no? Esto es bastante importante, cómo juntamos la evaluación, la data, la analítica, y no solo la necesidad de los proveedores, de las MIPYMES, sino también las oportunidades para el lado de la oferta, ¿no? Eso te podría compartir. Gracias. Muchas gracias, Lourdes. Interesante ver cómo desde Perú podemos tomar algunas de las lecciones aprendidas que han tenido, ¿no? En los últimos años y entender un poco cómo, hacia dónde va, ¿no? Con las oportunidades, por ejemplo, el puerto que ya mencionabas. Así que muchas gracias por tu participación y estoy consciente del tiempo, pero me gustaría traer ahora a la conversación a Marina, para que nos cuente un poquito del plano internacional, entender cómo este tipo de soluciones están adaptándose en un entorno global, va cambiando, ¿no? Cambiante. Entonces, Marina, si puedes, por favor, nos das un poquito brevemente una explicación de qué es FCI, la organización a la que representas, un poco para las personas que no están familiarizadas, y luego ya podemos entrar un poco en materia, hablando cómo el modelo de FCI se adapta para gestionar riesgos y para mantener esa confianza, ¿no? En este tipo de operaciones internacionales frente a esta incertidumbre que tenemos geopolítica. Así que adelante, nos comentas, por favor, Marina. Gracias, muchísimas gracias a todos, gracias a IFC. Yo soy FCI y a veces las siglas traban un poquito. Antes, en realidad, nuestra organización se llamaba Factors Chain International, era conocida como FCI y quedó el nombre porque de alguna manera observamos que las cadenas de suministros van o desde quién es el vendedor, en nuestro caso con una mirada internacional el exportador, o el comprador el importador en nuestro caso. Así que FCI es una organización sin fines de lucro, fue creada en el año 68 en Ámsterdam, está regulada por las leyes holandesas, está constituida por más de 400 entidades en más de 90 países. De estas 400 entidades, el 75% son bancos o subsidiarias de bancos. El 25% restante de nuestros miembros o bien son compañías financieras no vinculadas al área de bancos, pero que sí prestan servicios de financiamiento, y proveedores del ecosistema del factoring en general. Y FCI ha creado ya en el año 68 y tienen vigencia el día de hoy las reglas GRIF, las General Rules of International Factoring, que son las que determinan justamente las obligaciones y responsabilidades de las entidades cuando operan bajo nuestro modelo e interrelacionan los negocios de sus clientes. Proveemos también la plataforma que se llama EdiFactoring, que la plataforma no es un marketplace, sino es la forma en donde los bancos ingresan sus operaciones y establecen relaciones bilaterales con la contraparte que tiene en el exterior. FCI apoya muchísimo lo que es la industria a nivel regional y global. Creamos alianzas con bancos multilaterales, trabajamos con IFC, con federaciones de factoring, FELAFAC, que es la Federación Latinoamericana de Factoring, pero también con asociaciones propias de cada país. Lourdes había mencionado los 10 años de la Asociación de Factoring APFAC. FCI también ha colaborado en el libro porque creemos justamente en este tipo de industria con ASOFACE, con AMEFAC, con la CHEF de Chile, digamos, trabajamos con todos a nivel regional. A ver, y global también, Afreximbank, digamos, yo estoy mencionando aquellas que caen dentro de mi región porque yo represento a todas las Américas. Creo que, y para no robar tiempo, lo que es el factoring, en definitiva, el factoring doméstico o internacional es exactamente lo mismo. Hay un vendedor
que tiene un comprador del otro lado, que a partir de esa venta tiene un activo, una cuenta a cobrar, del otro lado es a pagar, y lo que hace esa empresa acelera la cobranza frente a un banco o a una compañía de factoring. Lo que quiere es acelerar su capital de trabajo, achicar la conversión de efectivo porque lo necesita para seguir moviendo su operación. Entonces, eso es básicamente el factoring desde el lado del exportador y como bien mencionaban, cuando hay un comprador ancla, un gran comprador que necesita proveerse a nivel internacional, lo mismo, sus proveedores del exterior necesitan acelerar esa cobranza, entonces en función a ese gran comprador se establece ese proceso de acortar los plazos de pago. Ahí es donde entran las entidades financieras y bajo nuestro modelo. Muchas gracias, Marina. Sí, sí, adelante. Entonces, nada, un poquito más adentrando cómo ha hecho FCI a lo largo de todos estos años para generar confianza en lo que es el financiamiento y gestionar los riesgos, ¿no? Y eso para nosotros es sumamente importante y lo voy a abordar desde dos lugares. Desde lo primero, lo importante, y creo que también se vino mencionando, y un poco es el foco de este webinar, es hacer hincapié en lo que es el entrenamiento de los equipos que van a operar, ¿no? Lo que es educación, entrenamiento, el fortalecimiento de las capacidades es sumamente importante, porque si bien hay mucha tecnología puesta al servicio de estos productos y que puede haber formas de scoring o de analizar los riesgos de crédito, es muy importante el capital humano en todo esto. Y por eso nosotros hacemos muchísimo hincapié en esto de entrenar a quienes van a estar operando para detectar oportunidades, concientizar acerca de los riesgos y tener mucho más oportunidades de negocios, ¿no? Y lo importante también dar a conocer a nivel internacional que en nuestro negocio realmente en el año 2024 tuvimos el porcentaje más breve, más pequeño de lo que es dilución. Dilución es estas discusiones que puede haber en calidad de mercadería o en capacidad de pago. Fue del 1,72%. O sea, prácticamente nada. Las facturas no fueron disputadas. O sea, nuestro modelo ha servido. Así que ese, desde el punto de vista de cómo concientizar y manejar los riesgos. Desde otro ángulo, el factoring internacional, nosotros lo llamamos el factoring de cuatro esquinas. Voy a compartir una slide, no los quiero abrumar. Sí, ahí Sí. te interrumpo un segundito, Marina, simplemente nos vamos a extender un poquito en el tiempo, no pasa nada, ningún problema. Les dejamos ahí un breve cuestionario, les va a tocar unos segunditos para la satisfacción medir la satisfacción del encuentro y adelante, Marina. Nos extendemos un poquito ahí, si están todos de acuerdo, no hay problema de nuestro lado. Simplemente contarles, ¿se está viendo bien la presentación? Perfecto. Sí, bien. La vemos bien. Bien, entonces, por un lado, para que observen cuál es nuestra cobertura, Bolivia está de color azul como si fuera que no es miembro, pero sí, justamente se unió, tenemos un miembro en Bolivia, en lo que es las Américas. Y nuestro modelo, el que le llamamos el de cuatro esquinas, ¿no? Donde tenemos el exportador, el importador, pero quienes ingresan a nuestra transaccionalidad son los factores, ¿no? Las entidades financieras, bancos, subsidiarias de bancos o no financial institutions, que son las que van a interrelacionar en nuestro modelo. Entonces, esto lleva un menor riesgo de crédito que un préstamo tradicional bancario. En el factoring, en realidad, las entidades financieras que quieren financiar a exportadores lo pueden hacer sin asumir su riesgo de crédito sobre ellos. O sea, esto es lo importante de nuestro modelo es que es sin responsabilidad sobre el exportador. Entonces, muy interesante para aquellos bancos que quieran financiar a grandes exportadores y en donde su capacidad crediticia a lo mejor está totalmente ocupada con otro tipo de asistencia crediticia dentro de la entidad financiera y el riesgo puede quedar
alocado en otra entidad financiera, miembro de nuestra red, que va a asumir el riesgo de pago del importador. Entonces, de ahí que la importancia en todo esto también para las entidades financieras, que les mejora los ratios de sus balances, porque tiene menor impacto en lo que es las provisiones frente al regulador, ¿no? Está esa entidad financiera prestando a una gran empresa, pero a su vez alocando el riesgo en otra entidad financiera miembro de FSI. Entonces, este modelo obviamente sirve para financiar a grandes actores, tanto del lado exportador como del lado importador. Ahí nuestras reglas las llamamos, o nuestro modelo lo llamamos FCI Reverse, en definitiva de Supply Chain Finance. Y obviamente el riesgo puede, digamos, diluirse en toda la estructura y podemos alcanzar tanto a clientes top como también ir a otro estándar de clientes. Un poquito y avanzando más y más rápido, sé que no tenemos demasiado tiempo. Acá están unos ratios de nuestro modelo y en lo que es lo internacional, porque en definitiva esto de lo que es las cadenas de financiamiento a nivel global se están dando. Tenemos los top 10 países exportadores y los top 10 países importadores. Y quiero rescatar, justamente Perú aparece entre los top 10 y bueno, me enorgullece en la región mencionarlo, ¿no? Obviamente está quitando lo que es Norteamérica. México también aparece aquí como gran exportador. Así que bueno, eso en lo que es, aquí vuelvo, aquí estoy nuevamente. ¿eh? Así que bueno, también un poco estamos viendo hoy, o quienes trabajamos en Trade Finance, en general creemos que el mundo es caótico, que pareciera que las cadenas de suministro de un día para el otro cambiaron y en realidad es que creo que todo lo que es Trade Finance, que es lo que a mí me toca y la historia que tengo, yo instalé el producto Factoring Internacional en Argentina hace 18 años cuando trabajaba en una entidad financiera y un país como la Argentina ha sabido mantener el producto, con lo cual doy fe de que aún en países y en economías sumamente complicadas y restrictivas, el producto supo facilitar financiamiento a las pequeñas y medianas empresas, como así también a las grandes. Y hoy la realidad y como cierre de toda esta charla, las cadenas se han movido, probablemente muchos proveedores y muchos compradores están buscando nuevos proveedores a nivel global por todo este movimiento que hay, entonces ya no estamos hablando tanto del nearshoring, del friendshoring, pasando del just in time al just in case. Porque Latinoamérica realmente tiene una oportunidad muy grande de empezar a ser parte de las cadenas de suministro. Justamente el puerto de Chancay es un gran hito para todo lo que es América, no solo para el Perú, pero sino para el resto de la región, para tener una salida mucho más ágil hacia Asia. Y por otro lado también, para destacar que el factoring en lo que es América el factoring internacional en lo que es las Américas respecto del mundo, representa solo las 2/3 partes. Por lo tanto, hay una oportunidad sumamente grande para las Américas. Los 4 países que mencionó John al principio que tenían los sistemas de facturas electrónicas, Colombia, Perú, Chile y México, creo que era México, son los 4 países más fuertes en la región operando en lo que es el internacional. Y el factoring se ha mantenido siempre como constante, como una forma de facilitación del capital de trabajo de corto plazo constante
en épocas de crisis y de no crisis. Y hay un informe del Banco Mundial que establece que en aquellos países justamente en donde hay financiamiento a través del factoraje doméstico y sin que hablar el internacional, el crecimiento y la inserción de las pymes en el comercio internacional es del 1%. O sea, va creciendo. A medida que crece el factoring, va creciendo la inserción de las pymes en un 1% en toda la orquesta internacional. Con lo cual es un tipo de financiamiento sumamente interesante que da capital de trabajo inmediato y que permite motorizar y que el comercio sea cada vez más sustentable, más accesible, el financiamiento también, y que llegue a otros jugadores que a veces con el financiamiento tradicional bancario no logra ser viables o no logran conseguir ese apoyo como para crecer en su negocio. Súper interesante, Marina. Muchísimas gracias por darnos esa perspectiva global, por compartir un poco el volumen, ¿no?, de negocios que ves en las Américas versus el resto del mundo, la oportunidad que hay para seguir creciendo y lo clave que son este tipo de instrumentos, tanto en tiempos de crisis como en tiempos de no crisis, ¿no?, para acelerar y promover el crecimiento de las MIPYMES en nuestras economías. Bien, yo me imagino que deben de haber preguntas del público ya para terminar y cerrar nuestro panel. Pues agradecer a cada una de ustedes, a John, a Andrés también por sus presentaciones y también como hemos visto en la sesión de hoy, las cadenas de valor de nuestra región necesitan soluciones innovadoras, ¿no? La colaboración, vimos, entre sector privado, sector público e incluso organismos internacionales es algo que se vuelve clave. Como parte del rol de IFC, nosotros trabajamos en asesoría para implementar programas de financiamiento a cadenas de valor y también ayudando a construir empresas y a construir instituciones que adopten modelos más sostenibles y más eficientes, ¿no? Entonces les dejamos ese llamado a la acción. Podemos explorar cómo podemos trabajar juntos en diseñar e implementar este tipo de programas. Quedamos plenamente a su disposición y bueno, agradecerles. Y Juan Pablo, te dejo la palabra a ti. Muchísimas gracias por el tiempo y por quedarse todavía pasada la hora. Muchísimas gracias, Gloria. Algo que comentábamos recién por privado era que la mayoría de nuestra audiencia sigue conectada, así que de nuevo agradecerles por estos últimos minutos. Nos suele pasar esto que sucedió, y la verdad cuando tenemos conversaciones tan interesantes y todos quieren aportar su granito de arena y queremos repasar hasta el último slide de temas que son súper interesantes y también urgentes en nuestra región y donde queremos resaltar la verdadera oportunidad de negocio para todos, podemos extender un poquito más la sesión, ¿no? Y creo que valió la pena, así que me sumo en las palabras de Gloria, agradecer tanto a Marilia como a Lourdes, a Marina, a John y a Andrés también, y por supuesto Gloria por la excelente moderación. Creo que ha sido un webinar, una vez más, sumamente exitoso y relevante, y de nuevo les vamos a estar compartiendo tanto la grabación como los materiales en los próximos días. Y ya los podemos ir convocando para nuestro próximo encuentro, que va a ser el 17 de diciembre, en este caso va a ser a mediados del mes que viene por un tema de las fiestas y de fin de año. Así que los esperamos a todos para conversar un poquito más sobre las oportunidades de negocio detrás de lo que sería la economía circular en nuestra región. Nuevamente, agradecerles por estos 15 minutos más que nos dieron y bueno, los esperamos ver pronto. A los que no, les deseo que terminen el año de la mejor manera y aquí estamos de nuevo para apoyarlos, y cualquier consulta que puedan llegar a tener también siéntanse libres de contactarnos. Que tengan un buen fin de semana y estamos en contacto. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Felicidades, buen fin de Chao, semana. gracias.